tratando de encontrarnos de esta manera, en este cuadradito en medio de este documento, para poder explicar algunos conceptos y estar más cercanos a ustedes en este cursado virtual que estamos realizando y que de paso nos sirve para que queden registradas las clases. Así que bueno, vamos a trabajar aquí algunos conceptos básicos de sociología de la educación, y empezamos por algo muy sencillo. La sociedad, ¿para qué educa la sociedad? A sus miembros para perpetuarse y prepararlos a una mejor convivencia. Bueno, y en este sentido, si la sociedad educa a los miembros para perpetuarse como sociedad, tenemos que reconocer que hay factores que favorecen la convivencia social y hay factores ¿no? Podría decir la delincuencia, el robo, el hurto, la violación, la violencia, son factores que entorpecen absolutamente la convivencia, mientras que, como las leyes, por ejemplo, tenderían a ordenar esa convivencia y permitirían hacerla mejor. Ustedes piensen, esta pandemia que estamos viviendo es un factor que nos está entorpeciendo la convivencia. De hecho, tener clases de esta manera, digamos, posibilita ejercer el derecho de ustedes a educarse y nosotros a enseñar, pero al mismo tiempo es un factor que por un lado favorece y por el otro lado entorpece, ¿no es cierto? Y así podríamos encontrar muchos otros factores que favorezcan o entorpezcan la convivencia. Bueno, la educación dentro de la sociedad tenemos que decir que es un fenómeno social. Siempre aquí cometemos un error muy grueso que en sociología es importante que lo rescatemos, que la escuela durante mucho tiempo fue considerado como un factor diferente a la sociedad y como si fuera un laboratorio inmaculado, sin mancha, impoluto, podríamos decir, que no tenía nada que ver con lo social. Entonces la escuela era como otra cosa de lo social. Si en la sociedad había violencia, en la escuela no debería haberla. Si en la sociedad había droga, en la escuela no debía haberla. Y de golpe irrumpió la sociedad en la escuela de tal manera que nos encontramos que la escuela es una pequeña sociedad donde se dan todos los mismos problemas que se dan en la sociedad y las mismas vivencias que se dan en la sociedad, muchas veces también se dan en la escuela. Porque la escuela entra como un fenómeno social importantísimo. Bueno, entonces, ¿por qué es un fenómeno social la educación? En primer lugar, por el medio en el que se efectúa, que es lo social, como lo estamos viendo, por los contenidos, porque si uno analiza el contenido de una escuela, los contenidos que damos, conceptuales de una escuela, responden a una determinada cultura, porque damos estos contenidos y no otros, y bueno, esto está respondiendo a una cultura, por los fines que tiene la educación, que en definitiva es insertarnos en la sociedad como miembros que hemos aprendido a convivir en ella, por las funciones y factores que también son sociales y por los condicionamientos, lo que señalábamos recién, ¿no es cierto? La escuela está condicionada por los factores sociales que existen. La vinculación del proceso educativo con la sociedad hace surgir esta ciencia, la sociología de la educación, es decir, eh, cómo se vincula la escuela con lo social o cómo se vincula la sociedad con la escuela, hace que surja esta ciencia que estamos estudiando. Es decir, es un estudio científico de los factores sociales que tiene la educación. Es decir, vamos a analizar la escuela ahora como un factor social, es decir, como un grupo social eh, donde conviven generaciones diferentes, porque conviven generaciones muy distintas, más en el nivel secundario. Imaginen, un niño entra, o un joven entra con 13 años a la educación secundaria, sale con 18, y ahí hay una brecha generacional importante
entre el mismo sujeto de la educación, pero anexen a eso los docentes que formamos parte, que estamos en brechas generacionales absolutamente diferentes. Nosotros hicimos el anteaño pasado en el instituto, cuando empezamos a tener ciertos conflictos dentro de las aulas y decíamos, nos llamó la atención cómo irrumpían estos conflictos docente-estudiantes y lo estudiamos a lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que el conflicto era absolutamente generacional, es decir, había una generación que tenía una manera de conformarse socialmente diferente a la que tenían los demás. Eso generaba un choque que no permitía el aprendizaje. Fíjense qué interesante, pero eso fue todo un estudio filosófico, sociológico que hicimos dentro de la institución para darnos cuenta de eso y poder abordarlo, porque era importante abordar esa dificultad. Hay una relación entre la sociología y la pedagogía que tenemos que tenerla en cuenta, y no tenemos que perderla de vista y no tenemos que fundamentalmente confundirla, porque tanto la pedagogía como la sociología miran a la educación, digo, son como dos hermanas gemelas, ¿no? Pero la miran de diferente ámbito, la pedagogía, buscando las herramientas para que el estudiante aprenda, mientras que la sociología, analizando los factores sociales que permiten o impiden el acto educativo. Como ustedes ven, son dos factores totalmente diferentes y no tenemos que confundir la pedagogía social con la sociología de la educación. Esto sucede y los pedagogos muchas veces hacen referencia a cuestiones sociales, pero están haciendo pedagogía, y los sociólogos muchas veces hacen referencia a cuestiones pedagógicas de aprendizaje o de escuela, pero están haciendo sociología y no pedagogía. Entonces no tenemos que confundir la sociología con la pedagogía en primer lugar, pero al mismo tiempo tenemos que ver el punto neurálgico donde se relacionan, que es la escuela. Entonces es importante determinar las diferencias, pero también es importante determinar cómo se puede aprovechar una. La pedagogía se va a ocupar de la sociología porque apunta a mejorar la educación, mientras que la sociología se ocupa de la pedagogía porque es un fenómeno, un hecho social más. De hecho, van a ver ustedes ahora, cuando preparen los sociólogos, que Durkheim, que es un personaje muy importante en la historia de la sociología, empieza estudiando la escuela. Empieza estudiando la escuela como un fenómeno social de su tiempo, de su época, y por eso es uno de los primeros, podemos decir, sociólogos, pero también uno de los primeros sociólogos de la educación. Bueno, la pedagogía social va a estudiar cómo socializar al individuo en las distintas etapas, desde que es bebé hasta que es anciano, antes, en todo ese proceso evolutivo, mientras que digamos, esta pedagogía como ramas sociológicas la van a encontrar ustedes en un autor que lo han estudiado mucho y que conocen, que es Freire. Él es un gran pedagogo social, pero no es un sociólogo de la educación. Para que ustedes vean la diferencia. Es decir, nosotros podemos estudiar cómo educar a las clases populares, y eso hizo Freire con la pedagogía del oprimido, pero a nosotros nos interesa saber cómo influyen los factores sociales dentro del ámbito educativo. Por eso definamos y no confundamos a la sociología de la educación con la pedagogía. Ottaway, un autor que es importante en sociología de la educación, la va a definir de un modo muy sencillo. Es el estudio de la relación entre la educación y la sociedad. Fíjense, es una definición, podríamos decir, hasta de sentido común, ¿no? La relación entre educación y sociedad, pero entendiendo también la educación como un fenómeno social. Esto es importante. Entonces, ¿cuáles son, en este sentido? Miren, me voy a correr en el cuadro hacia este otro lado para que lo puedan observar ustedes de buena manera. ¿Por qué la escuela es un fenómeno social? Primero, por el origen social de la educación. Piensen ustedes que la educación nace en la antigüedad tratando de educar a las clases dominantes, y hoy podemos decir que la educación tiende a llegar a todos los seres humanos que están en un mismo territorio.
Bueno, y por todo eso, fíjense las manifestaciones, el contenido, las instituciones, el desarrollo, los condicionamientos, las repercusiones, las funciones, los objetivos, las posibilidades y los agentes sociales que confluye todo eso en, en la educación, ¿no es cierto? Aquí como actividad, digamos, uno puede hacer internamente, no se los pido acá expresamente, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las manifestaciones sociales de la escuela? Un acto, por ejemplo, un acto donde invitamos a los padres, donde muchas veces vendemos empanadas, donde la sociedad se implica en el acto escolar. Bueno, ahí tienen ustedes una manifestación social. Bueno, y así pueden ir analizando y describiendo cada uno de estos factores. Hay muchas definiciones de sociología, como ustedes pueden ver, hay muchos autores, ¿no es cierto? Fíjense, Jane dice, la sociología de la educación es el estudio de las instituciones y de las relaciones sociales, pero referidas a la educación. Bruckner dice, es el análisis científico de los procesos y regularidades sociales inherentes al sistema educacional. Acevedo va a decir, es el estudio de los hechos y de las instituciones de la educación. Víctor García Bosch, otro español muy conocido, al menos cuando yo estudié pedagogía era uno de los autores que estaba de moda en ese momento, y muy bueno porque hablaba de la educación personalizada, y es algo que después se fue perdiendo, una lástima, una pena. Pero él hablaba de que era el estudio científico de los factores sociales de la educación. Bueno, como ven ustedes, todos hablan cuál es el objeto de la sociología de la educación, y el objeto de la sociología de la educación son las instituciones educativas, pero analizadas desde el punto de vista social. Es decir, cómo confluye la sociedad en una institución educativa, cuáles son las relaciones que se marcan dentro de esa institución educativa desde lo social, y eso nos permite, y esto les pido sí que lo hagan ustedes, eh, haciendo una definición propia. Esto es importante, es decir, apropiense de la definición. ¿Cómo definirían ustedes a la sociología de la educación? Eso es lo que les pediría. Esto sí como actividad. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que han definido estos otros autores, bueno, ¿cómo definirían ustedes esto de la sociología de la educación? ¿Cuáles son los objetivos de la sociología de la educación? Esto es importante entenderlo así. ¿Qué es lo que busca esta ciencia? Bueno, fíjense, primero, analizar la estructura educativa de la sociedad, conocer las instituciones educativas sociales, describir los hechos y las prácticas educativas desde el punto de vista social. Por ejemplo, es distinto cómo influye lo sociológico en la escuela primaria a cómo influye en la escuela secundaria. Y tiene que ver con la psicología de los sujetos, pero tiene que ver también con las familias que de algún modo en esa edad se empiezan a desligar de la educación de los hijos, dejándosela absolutamente, de modo absoluto, a la escuela. Eh, bueno, ver cómo la educación a veces es un fenómeno de control social. La sociedad controla a sus individuos a través de la educación, pero también de movilidad social. A veces la educación me permite crecer socialmente y superarme en aquello que odio profundamente, que son las pirámides sociales, porque esto ubica a personas encima de otras personas. Esto es un análisis real, porque hay personas que parecería que están encima de otras por su dinero, por su cultura, etc. Pero en realidad todos los seres humanos somos iguales desde el punto de vista social, y esto no debería suceder. Pero si ustedes ven en todos los libros de historia o en todos los libros de sociología, a veces se estudian cómo es la pirámide social en una cultura y ponemos a gente encima de otra gente. Eso es horrible, pero es un fenómeno social que se da en la educación y que sirve para continuar esas pirámides, porque la clase superior quiere dominar a la clase inferior
Y culturalmente la clase inferior, ya culturalmente, mentalmente, se siente como que tiene que estar abajo en esa pirámide social y lo da como natural, cuando no es un fenómeno natural ni es un hecho natural real que se debe dar entre los seres humanos. Es decir, ¿quién te pone por encima o por debajo de otro ser humano? El sexo, la religión, la cultura, la educación, el dinero. Justamente son todas diferencias que no deberían existir. Para pensarlo, ¿no es cierto? Ven, eso no está en el texto, por eso es importante la clase así explicada y analizada para que ustedes puedan tener acceso al conocimiento también y a pensar y a reflexionar sobre los condicionamientos culturales o el control social que muchas veces ejerce la misma escuela. Bueno, podemos ver cómo educa cada sociedad tiene un estilo diferente de educarse, de acuerdo al grupo étnico, muchas veces de acuerdo al sector social. Esto que yo les decía, lo de las pirámides sociales, cuando yo iba a la escuela secundaria, yo egresé de la escuela secundaria en el año 1984, así que me podrán decir que soy un tipo viejo, antiguo, lo que ustedes quieran, desde el punto de vista generacional, pero en los colegios estatales había una verdadera igualdad, es decir, yo iba al colegio al Pablo Nogué, en ese momento una escuela técnica, otros iban al Martín Zapata, otros iban al Colegio Nacional, al Agustín Álvarez, otros iban al colegio normal, pero lo interesante es que iban tanto el rico como el pobre a los colegios estatales. Después empezó, y esto es políticamente o socialmente de la época de Menem, comenzó muy fuertemente, me tomó un mate, eh, los barrios privados. Y en los barrios privados se hicieron los colegios privados. Entonces aparecieron como escuelas de muy alto nivel social, donde iban los hijos de los ricos, y ahí no podían entrar los pobres de ninguna manera porque no tenían acceso a las cuotas, y entonces se educaban, las mismas personas vivían en el mismo barrio, y se educaban de la misma manera y tenían las mismas relaciones. Y si ustedes se ponen a pensar, digo, más allá de lo político, acá no me estoy metiendo en ningún partido político, pero analícenlo desde el punto de vista social, el último gobierno de Macri, todos los funcionarios alrededor de Macri, muchas veces venían del mismo colegio y venían de la misma clase social. Se dan cuenta que se organizan políticamente como se han organizado socialmente. Este es un fenómeno eh, para analizar. No estoy aquí metiéndome en ningún partido, sino en un fenómeno social que tiene que ver con esto de la educación de la escuela y de educar étnicamente o de educar culturalmente de acuerdo al acceso a la riqueza. Bueno, eh, y aquí tenemos que, fíjense, como objetivo determinar las relaciones que rigen entre la escuela y la comunidad, la familia, la sociedad, la política, acá no figura, pero lo que estamos hablando, precisar cuál es el papel de la autoridad en el régimen escolar, qué función cumple, conocer las leyes socioeducativas que permiten planificar socialmente la educación. Bueno, todo esto, ¿no? Que tenemos que analizar. Así que como ustedes ven, es bastante interesante esta ciencia en la que nos vamos a meter y vamos a tratar de estudiar y que tiene aplicaciones permanentes y que es necesario reflexionarlas para no repetir errores y para poder modificar la sociedad en la que vivimos. Nosotros vemos muchos aspectos negativos de la sociedad, vamos a ser docentes, vamos a estar con los jóvenes y necesitamos nosotros también plantear otra estructura posible. Bueno, la sociología de la educación lo va a hacer posible. Y bueno, aquí viene la tarea de ustedes, que se las voy a dejar, que es la historia de la sociología de la educación, es decir, estudiar cómo se originó esta ciencia, quiénes fueron sus representantes y poder exponerlas a los demás. Perdón. Bueno, las corrientes que se han dado son las siguientes. Los inicios de la sociología de la educación, que van a encontrar a Augusto Comte como el primer sociólogo, van a encontrar a Durkheim, que les nombré recién,
que se considera como el padre de la sociología de la educación de alguna manera. Van a encontrar a Weber o Weber, Max Weber, como se quieran pronunciarlo, si lo castellanizamos o lo alemanizamos. Bueno, él es también un autor importante, y a Marx. Son como los cuatro grandes pensadores que dan origen a la sociología y que tienen que ver con de alguna manera hablan de la educación, aunque no son sociólogos de la educación directamente. Luego tenemos la corriente norteamericana de la sociología de la educación, la corriente alemana, y hay como una nueva corriente positiva. Y después tenemos toda la corriente latinoamericana, o iberoamericana, si quieren, de habla hispana, donde tenemos autores que son muy importantes y que le han dado impulso a esta ciencia en América Latina desde la visión nuestra. ¿Cuál sería la actividad o la tarea que yo les propongo en esto? Bueno, ustedes son 2 estudiantes en este momento, entonces les voy a pedir que uno de ustedes tome el punto 1, 2 y 3 y el otro tome el 4 y el 5, y que puedan preparar una presentación, un PowerPoint, eh, o un video, si ustedes quieren directamente un video, presentando a estos autores a los demás, ¿no es cierto? Esa sería la actividad de esta semana que les dejo, y la actividad de la clase. Es decir, hemos definido lo que es la sociología de la educación, hemos definido qué estudia, les he dado algunos ejemplos prácticos, pero ahora les voy a pedir que ustedes analicen quiénes han sido los autores más representativos de estas corrientes y qué pensaban, así de modo muy breve. En el libro tienen una ayuda y pueden buscar información desde otros lugares que sean confiables. Estoy a disposición de ustedes para ayudarlos en esta tarea, en esta actividad, y recuerden que haciendo esta actividad logran el presente, digamos, de estas 2 semanas que siguen. Así que les deseo una muy buena clase. Son temas muy lindos para analizar, para ver y para discutir, y en eso nos vamos a encontrar en el grupo de WhatsApp. Así que un saludo grande a ustedes, un gusto tenerlo como estudiantes, y seguimos en contacto.